Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y yo no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en uno de estos domingos, sobre todo ahora en la Cuaresma, que eran también en la antigüedad eran preparación para los catecúmenos que se tenían que ir bautizando, que se bautizaban en la noche de Pascua. Era todo un proceso de catequesis y para eso, si aquí tuviésemos hoy, hubiéramos cambiado las lecturas y hubiéramos puesto las lecturas antiguas como manda el ritual para aquellos que ya se van preparando este año. Nosotros no nos preparamos al bautismo, pero sí que nos preparamos a la renovación de nuestras promesas bautismales. Recordemos, siempre es bueno recordar que la misa fundamental, la principal, la más importante de todo el año será la misa de la noche de Pascua. Esa misa de la vigilia pascual es allí donde es la renovación de aquellas promesas de nuestro bautismo y es la gran celebración por encima de todas las otras de la gran fiesta de Cristo, de la resurrección de Cristo y por tanto de nuestra salvación. Pues bien, para llegar a esa fiesta hay que ir limpios. Y limpios quiere decir conscientes de lo que somos, habiendo pedido perdón a Dios, habiendo reflexionado en nosotros mismos, habiendo hecho examen de conciencia, habiendo pedido perdón a Dios de nuestros pecados, también en el sacramento de la penitencia. Y con este proceso de conversión que nos van dando las lecturas cada domingo. Hoy son lecturas extrañas en apariencia. Jesús relata 2 hechos que fueron raros. De hecho, solo los relata Jesús, no salen en la historia, en los libros de historia normalmente. Dice, primer hecho, aquel caso en que de aquellos Galileos cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Y uno dice, ¿y esto de qué va? Pues se supone, porque solo sabemos esto, no hay datos externos, pues se supone que Pilato había hecho matar a unos galileos y lo había hecho en el templo. Y en la mentalidad del templo de Jerusalén hay un día que los laicos, y en este caso estos galileos, pueden ofrecer directamente sacrificios. Era el día de Pascua. Así que mientras ofrecían los sacrificios, entran las tropas y matan a estos galileos. No se sabe nada más de la historia. Pero Jesús aprovecha esta anécdota para decir, ¿qué os creéis? ¿Que eran más pecadores que vosotros? Pues si no os convertís, todos pereceréis igual. O aquellos 18 personas sobre las que cae la torre de Siloé. Siloé era la famosa piscina de Siloé y daba nombre al barrio. Todo lo que había al lado de Siloé era como el barrio de Siloé.
Después debe haber esta torre que cae, mata a 18 personas. Y dice, ¿creéis que estos eran más pecadores, más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y aquí hemos de entrar en el fondo de lo que Jesús quiere decir. Lo que nos está diciendo es, mucha gente piensa que cuando ve una desgracia, aquella persona es culpable de la desgracia, y con que él no la tiene, esa desgracia, pues se cree que él es bueno y no necesita convertirse ni nada. Y además, esa tendencia que le encanta al diablo de pensar que nosotros somos cada uno de nosotros, pensar de nosotros mismos que somos muy buenos, eso es, como decía, diabólico, porque nos impide hacer el bien. Si ya somos buenos, si ya somos perfectos, si nosotros, es aquello que tantas veces no se veía cuando yo todavía no era ni seminarista. Los curas antiguamente eran más atronadores que ahora. Y entonces era curioso porque la mayoría de gente cuando salía de la misa, también iba más gente a misa y se comentaba fuera de la misa, fuera de la iglesia, pues la homilía del cura. Hoy en día se hace menos. Pues era curioso porque la gran mayoría de la gente, los comentarios eran, ha hablado muy bien el cura, esto le iría muy bien a mi vecina, a mi amigo, a mi hermano, a mi hija, a mi no sé quién, a todos, a ellos no. Quiero decir, nosotros ya somos buenos, no nos hemos de convertir. Y contra eso va Jesús en estos dos ejemplos, que os creéis que vosotros sois mejores que esos. Si no os convertís os pasará igual. Y con os pasará igual, aquí Jesús se está refiriendo a dos cosas. Una, dicen los especialistas, que está refiriéndose al gran desastre de Jerusalén que pasará 40 años después. Si no os convertís acabaréis igual. La destrucción total de Jerusalén. Ya no solo unos pocos muertos en el templo, ya no solo unos 18 muertos por una torre que cae, sino la aniquilación de Jerusalén. Eso se dio en el año 70. Y los romanos aplastaron y redujeron piedra a piedra la ciudad de Jerusalén, matando a todos sus habitantes. Y él está advirtiendo ya, cuidado. ¿Por qué? Porque aquí la mentalidad de la gente, esto lo explica muy bien Benedicto XVI, comentando este texto, piensa, bueno, esto de convertirse es una estupidez moral, es de moralistas, es que el cura tiene sus cosas y entonces, pues mira, nos dice que seamos buenos, vale, sí, que lo diga, vale. Pero Jesús nos dice, es que no es solo por eso, es que si no os convertís lleva consecuencias reales en vuestra vida. Y las consecuencias son la autodestrucción y al final la muerte y el infierno. Es así. Entonces uno dice, es que si no te conviertes te autodestruyes. ¿Cuántas veces lo hemos visto en tantos matrimonios? O gente que ha pasado del matrimonio y de todo y que ellos en nombre de su libertad hacían lo que ellos creían bueno para ellos y que nadie les dijese nada porque aunque ellos son buena gente, nadie tiene derecho a decirles a ellos lo que está bien y lo que está mal. Y acaban que en 20, en 10, 15, en 20 años destrozados, hechos polvo a nivel moral y a todos los niveles, y muchas veces con muertes prematuras, muy prematuras, y dices, ¿qué ha hecho este hombre, esta mujer de su vida? Es que, no, ¿para qué convertirse? No, es que en la vida del pecado, y el pecado se entiende el no seguir la voluntad de Dios, sino seguirse a uno mismo, hacer su carrera, sus cosas, incluso llegando a triunfar en el mundo, pero destrozados por dentro. Y el Señor nos pide volver a Él, no por una cosa simplemente porque toca ser buenos. ¿Quieres realmente que tu vida tenga un sentido y realmente triunfar a los ojos de Dios, aunque en el mundo seas un desastre para la gente del mundo porque no te has hecho millonario, porque no te has hecho rico,
porque no has conseguido los primeros puestos, quién sabe dónde. ¿Y qué? En tu conciencia, ¿cómo estás? Ante Dios, ¿cómo estás? ¿Te has hecho rico para Dios? Eso es lo único que importa. Y entonces tu vida cambia ya aquí y no serás ese desastre al cual muchos están abocados por su libertinaje, por su falsa libertad. Y además, lo más importante, tienes vida eterna. Ya no es simplemente vivir aquí una vida más o menos buena o más o menos mala. Es la vida eterna con nuestro Señor. Y entonces continúa este proceso de conversión y aviso de conversión y nos dice después esta parábola. La parábola de la higuera. Hay varias parábolas de la higuera en el Evangelio. Esta no hay que confundirla con la otra. Uno tenía una higuera plantada en su viña, se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Hombre, vosotros sabéis, bueno, no sé si muchos han tenido higueras o no, pero la higuera es de estos árboles que da muchísimos higos. Con un árbol tienes kilos y kilos y kilos de higos. Y además, incluso en condiciones malas, dan mucho fruto. Y dice, es el tercer año que va la higuera, no da frutos. Bueno, ¿qué hacer con la higuera? Pues dice el propietario, córtala. No sirve para nada. El hombre está llamado a dar frutos y la higuera es el símbolo o el signo de cada uno de nosotros. No damos los frutos de Dios. ¿Cuál tendría que ser la respuesta de Dios? Córtalo, elimínalo. Si el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y no quiere dar gloria a Dios, eliminémoslo. No sirve para nada. Pero salta el viñador, que aquí el viñador también representa a Dios mismo, y que dice, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Aquí se ve toda la voluntad de Dios. ¿Qué es? ¿La eliminación del hombre? No, ni mucho menos. Dios quiere nuestra conversión y nuestra salvación, pero a la vez, aunque nosotros no respondamos, continúa siendo paciente. No es que Dios quiera ser paciente, sino que su amor le hace ser paciente. Lo que quiere es la conversión de cada uno. Y el riesgo enorme de muchos cristianos es decir, hay tiempo, ya nos convertiremos, ya llegaremos, bueno, esto al final de nuestra vida. Y entonces se van corrompiendo, hasta que jamás darán ningún fruto. Por eso hemos de estar muy atentos a las llamadas del Señor y a seguirlas, porque es como un tren que viene y pasa varias veces, pero cuando lo queremos coger tal vez ya no esté allí ese tren y ya no lo querremos coger porque hemos dejado pasar tantas oportunidades que diremos que ya pasaremos. Ahora tal vez podemos, dentro de unos años tal vez, si no hemos seguido la gracia, ya ni nos importe, ya estaremos en tan mal lugar que ni nos importará la salvación de nada. Y por eso es importante seguir al Señor, convertirnos día a día, buscar su voluntad, ver qué es lo que quiere de nosotros, no preocuparnos tanto de lo que los otros hacen, sino yo, ante Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago por mi gente, por mí mismo? ¿Cómo me convierto al Señor? ¿Cómo sigo lo que Él quiere? Y de esta forma, ¿cómo creo ese gran tesoro en el cielo para poder llegar a poseer aquello que es mío, el bien que habré hecho, que será el Señor que me lo dará de una forma espléndida en la vida eterna?